Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas. La charla que vamos a presentar a continuación habla sobre la ecografía de tobillo, donde vamos a revisar los aspectos más importantes, comenzando básicamente, como hemos visto en las anteriores charlas, comprendiendo lo que es la anatomía característica de esta articulación. A diferencia de otras articulaciones, en el tobillo, bueno, existen múltiples estructuras que debemos de ir valorando una por una para poder hacer un diagnóstico certero de la lesión que estemos buscando. Siempre para su estudio lo vamos a dividir en cuatro. Vamos a dividir el tobillo en una región anterior, la cual está compuesta por todos los tendones extensores, básicamente son el tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común. Ahí vamos a revisar lo que es el receso anterior del tobillo. Después vamos a ver la parte medial, donde vamos a ver tibial posterior, flexor común, paquete vascular, el flexor del primer dedo y el ligamento deltoideo. En la parte lateral vamos a visualizar de adelante hacia atrás los tendones peroneos y los ligamentos, básicamente los que nosotros vemos de forma adecuada y los podemos hacer incluso con maniobras dinámicas, es el ligamento peroneo hacia anterior y el ligamento peroneo calcáneo, donde vamos a revisar al ver estos ligamentos qué tan estable está el tobillo. Y vamos a terminar revisando la región posterior, en donde vamos a observar desde el tríceps dural hasta lo que es el tendón de Aquiles, su inserción en el calcáneo y la bolsa retrocalcánea. En eso comprende lo que es el tobillo. Igual nos podemos seguir por la parte posterior a ver lo que es la inserción de la fascia plantar, seguir todo su trayecto y seguir los flexores de los dedos hasta la parte distal. Bueno, vamos a platicar cuáles son las principales indicaciones. Dentro de las indicaciones que tiene la ecografía, bueno, tiene indicaciones lo que es articulares, como extraarticulares o periarticulares. Bueno, debemos poder valorar de forma adecuada la presencia de líquido sinovitis, donde vamos a buscar sinovitis en los recesos, receso anterior, receso posterior y adyacente a los tendones, junto a los tendones. Prácticamente los tendones cuando se inflaman se pueden llenar de líquido, pueden tener sinovitis, entonces debemos de valorarlos en todo su trayecto. Vamos a ver la cortical ósea de esta articulación, ver cómo se encuentra, qué tantas erosiones podemos encontrar en la región externa, podemos descartar casos de fractura o pulsiones, pero debemos de ser muy cuidadosos. Y los ligamentos es muy importante, prácticamente dentro de las principales indicaciones de la ecografía del tobillo es básicamente visualizar cómo están estos ligamentos y qué tan estable está la articulación, qué tan inestable podría estar al hacer maniobras dinámicas. E incluso al hacer nosotros estas maniobras dinámicas, nosotros forzamos mucho la estructura haciendo compresión con el transductor y estas maniobras molestan incluso menos que las maniobras por estrés que realizamos con rayos X. Entonces vamos a ver las estructuras periperiarticulares, buscando los diferentes tendones, ya les mencionaba cuáles, los vamos a ir viendo poco a poco durante la charla, como de dónde van y cómo se debe de observar cada uno de estos, buscando inflamación, buscando ruptura, incluso si es parcial, si es completa, si hay retracción, qué tanto está retraído el tendón. Vamos a ver todo lo que es el espacio, partes blandas, para poderlo ver de forma adecuada. En la región anterior les comentaba, vamos a valorar de medial a lateral el tendón tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos, en este orden. El más grueso de los tendones anteriores es el tibial anterior, después sigue el extensor del primer dedo y el extensor común. Los vamos a seguir tanto en un eje largo como en un eje corto. Para poder seguir todo el trayecto desde la unión musculotendinosa hasta la región distal, esto lo vamos a hacer en un eje corto para que no se nos pierda en ningún momento el tendón. Vamos a hacer todo el barrido de esos tendones hasta su parte distal.
Esa es una imagen como los vamos a ver en un eje largo. Sí, siempre es importante la imagen que nosotros vamos a mostrar es a nivel de la articulación tibioestragalina, en donde vamos a valorar tanto el ligamento como el receso. Dentro de nuestro marcador anatómico debemos de valorar lo que es la tibia, su borde distal, y lo que es el astrágalo, su borde proximal. En la parte anterior vamos a ver el de la parte medial, el más grueso de los tendones, que es el tibial anterior con su patrón fibrilar. Después, posterior al mismo, debemos de ver un cojinete graso en el espacio articular tibio-estragalino. Cuando se llena de líquido ese espacio, obvio, este tejido graso lo va a ir aventando. Es importante señalar que, al igual que en otras articulaciones, siempre adyacente al hueso vamos a ver una imagen anecoica. Sí, eso corresponde con cartílago articular, como estamos viendo en esta zona, como vemos en esta zona de acá o en esta última. Sí, todo esto es cartílago, no confundir con presencia de líquido articular. Vemos el tibial anterior, vemos después el extensor del primer dedo más delgado y el extensor común. Al visualizar la parte distal del extensor común, debemos de ver cómo se abre hacia los diferentes dedos ese tendón. Por eso es importante verlo en un eje corto para ir viendo desde la unión y cómo se va abriendo hacia los diferentes dedos. Entonces, en el espacio siempre, tibioestragalino, vamos a verlo también de medial a externo, ver cómo se está comportando. En estos tendones, bueno, son lesiones que se lesionan rara vez, pero se llegan a lastimar, ¿sí? Normalmente, o lo más común es que exista tenosinovitis. De esos tres, el que más se lesiona en cuanto a tenosinovitis es el extensor común de los dedos, aunque podemos encontrar en ocasiones rupturas de tipo traumático, donde hay retracción tendinosa y todo. Este es un ejemplo de una ruptura del tendón tibial anterior, en donde estamos observando, ese es el nivel tibioestragalino, nivel del tarso. Vemos cómo está marcadamente engrosado ese tendón, está perdido el patrón fibrilar, vemos un patrón micronodular difuso y el adelgazamiento, ¿sí? Se va adelgazando la imagen discreta en bajo de campana y luego la discontinuidad tendinosa. Sí, esa es una ruptura completa del tendón tibial, en donde debemos de ver esto, el engrosamiento, la pérdida de la firmeza. Si tú aplicas la elastografía, obvio te va a dar un índice de dureza bajo, y vemos la pérdida en la continuidad de ese tendón. Y esto está retraído hacia el borde superior. Ya como vimos en el eje largo, vamos a ver en el eje corto como hay pérdida de locación del tendón. Esto es un hematoma ahí en la zona de la ruptura en el eje corto, pero no hay tendón como tal. Sí, vamos a evaluar lo que es la articulación sinovial, siempre buscando líquido, en donde vamos a ver el receso anterior, como les mencionaba hace rato, así como también el receso posterior. Entonces, vamos a ver el receso anterior tibioestragalino, es en esta topografía. El receso posterior lo vamos a ver el retromalleolar, ¿sí? Entre el malleolo y lo que es el tendón de Aquiles. Incluso en ocasiones debemos de valorar los tendones, debemos de valorar el nervio tibial también en esta topografía. Muchas veces el líquido comprime el nervio, puede estar originando o ocasionando también un síndrome tarsal, y muchas veces simplemente por el líquido que está comprimiendo esa zona. Igualmente les comento, la visualización del tobillo es relativamente sencilla. Hay que conocer bien la anatomía y todo, pero nuestro mayor acordeón, si no nos acordamos, es el mismo cuerpo que estamos observando. Si se fijan, aquí en la topografía anterior, los tendones son muy superficiales, entonces no es más que poner el transductor en la zona y seguirlo. ¿Sí? Este es el tendón tibial anterior, el tendón extensor del primer dedo, el extensor común, aquí es en su conjunto, y aquí es como va abriendo hacia los diferentes recesos. En el posterior, el tendón de Aquiles muy claro. Entonces,
debemos de estarlo visualizando en todo su trayecto, como les comento, y es de forma sencilla. Este es un ejemplo, como les mostraba en las primeras imágenes, de cómo se ve el receso anterior. Sí, vamos a valorar la cortical ósea de la tibia, la cortical ósea del astrágalo y el cojinete graso en medio de ambos. ¿Sí? Puede ver si estás viendo un tendón fibrilar grueso, estás en la parte medial. Si lo ves más delgado, bueno, es que ya estás más hacia la parte externa. Pero estamos enfocados básicamente en el espacio articular. Esta es la zona donde vamos a visualizar. Cuando se llena de líquido, cuando hay una sinovitis, hay que por lo general son sinovitis inespecíficas o son sinovitis de tipo reactivo a alguna sobrecarga, un sobreuso o a un contacto directo, y se nos llena de líquido, como estamos viendo en este ejemplo, en donde estamos identificando igual el espacio o lo que es la cortical ósea de la tibia, la cortical ósea del astrágalo. En lugar del cojinete graso, vemos una imagen anecoica que corresponde con líquido sinovial en esta articulación. Aquí estamos viendo el líquido. Si lo vemos en un corte, ya lo hemos comentado, un eje largo, vamos a buscar el eje corto, ¿sí? Y vamos a verificar que estamos viendo la misma imagen. Entonces, esta es una dilatación del receso tibioestragalino anterior. Normalmente es secundario a una lesión tendinosa o una lesión ligamentaria. Y el receso posterior, ya les decía, es a nivel retromalular, por debajo ya sea del tibial o por debajo de los peroneos. Aquí vemos un ejemplo, una imagen anecoica en el receso posterior, en eje largo. Aquí la vemos nuevamente, esa misma imagen. Por encima vemos que hay una lesión en los tendones peroneos, pero aquí estamos identificando lo que es una dilatación del receso posterior. Entonces siempre vamos a ver ambos recesos buscando líquido. En la región medial, bueno, de adelante hacia atrás vamos a identificar el tendón tibial posterior, después el tendón flexor común de los dedos, después el flexor del primer dedo, y vamos a valorar el ligamento del toideo. Entre el flexor común de los dedos y el flexor del primer dedo viene el paquete vasculonervioso, arteria y venas tibiales posteriores y nervio tibial. Y este es un ejemplo de cómo los vamos a identificar en la región medial. El tendón tibial posterior es el más anterior de los tendones de esta zona. Vamos a verlo, es el más grueso también. Vamos a ver su patrón fibrilar, lo vamos a ver supramalular, lo vamos a ver a nivel malular, como estamos viendo aquí, y a nivel inframalular hasta su inserción en el escafoides. Debemos de valorar todo el trayecto de ese tendón. Pegado al mismo, pero un poco más delgadito, vamos a ver el tendón flexor común. Estos dos tendones vienen juntos hasta nivel inframalular, donde el flexor común se va a seguir por el arco plantar y se va a ir hasta la planta del pie, hacia los diferentes dedos. El tibial posterior se va a seguir por la parte por el borde medial hasta lo que es su inserción en el escafoides. Aquí vemos el tendón flexor común con su patrón fibrilar. Vamos a valorar el ligamento deltoideo, que tiene diferentes fascículos. Sí, el ligamento deltoideo es como un abanico. Entonces vamos a observarlo haciendo una exploración así en abanico, ¿sí? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y vamos a ir viendo su patrón fibrilar, pero haciendo este barrido que les comento, que igual cuando lo veamos, cuando tengamos la oportunidad de hacer algún taller en vivo, les voy a mostrar cómo se observa estos diferentes fascículos de ligamento deltoideo. El fascículo tibioestragalino es el que más frecuentemente se rompe de este ligamento, entonces siempre hay que ponerle más atención a la parte anterior. Bueno, en la parte externa están los tendones peroneos, en la parte más superior vienen juntos, incluso muchas veces, si no tienen patología, se nos puede dificultar
separar el peroneo largo del peroneo corto, porque vienen en un conjunto, y más si es un paciente que no se dedica al alto rendimiento, que estén los tendones pequeños, bueno, van a venir juntos, y no muchas no puedes identificar cuál es hasta dónde llega uno y dónde comienza el otro, pero eso significa que está normal. Entonces simplemente hay que seguirlos todo en su trayecto. A nivel inframalleolar se cruzan, ¿sí? Eso es importante. Viene el peroneo largo, más pegado, y el peroneo corto más por afuera, y después se van a cruzar. El peroneo largo se va a ir igual que el flexor común hacia la planta del pie. El peroneo corto se va a insertar en la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, igual lo seguimos en transversal y después lo vemos en longitudinal, y vamos a verlo en todo su trayecto. Y los ligamentos que vamos a valorar en esta zona, y como les decía, que debemos de ponerle mucho énfasis, es el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Primero, en la parte anterior, ahorita les voy a mostrar el peroneo astragalino anterior. Vamos a hacer compresión, vamos a hacer maniobras en inversión, en eversión, para ver cómo se comporta, cómo se estira ese ligamento y qué tan estable está esa articulación. Y después nos vamos a ir al peroneo calcáneo. Para valorar el peroneo calcáneo podemos seguir en transversal siguiendo los tendones peroneos. Los vamos siguiendo los tendones peroneos. Al dar la curvatura a nivel malleolar y en la parte inferior, ahí va a aparecer el ligamento peroneo calcáneo. Entonces ahí ya podemos angular un poco el transductor siguiendo o tomando dirección hacia el calcáneo desde el peroné, y los vas a identificar primero los dos tendones peroneos y posterior al mismo el ligamento peroneo calcáneo. Incluso en ocasiones se identifican de forma más sencilla poniendo al paciente boca abajo y explorándolo de atrás adelante. Ese es un pequeño tip por si para cuando se les dificulte identificarlo desde la parte anterior. Aquí vemos algunos ejemplos en donde estamos observando los tendones peroneos, peroneo largo, peroneo corto, vienen con su patrón fibrilar y vienen en conjunto. Podemos verlos de forma gruesa como los vemos aquí, o mucho más adelgazados como los vemos en esta otra imagen, pero ambos son normales. Aquí hice un poco de anisotropía para identificar bien los bordes de los ligamentos, marcadores óseos, siempre lo que es el peroné distal, el astrágalo, y entre los mismos está bien el ligamento peroneo astragalino. Y igual para el peroneo calcáneo, les decía, vamos a ver la imagen de los tendones peroneos, y posterior a los tendones peroneos en eje corto vamos a encontrar el peroneo calcáneo. Entonces es como lo vamos a identificar por medio de ecografía, siempre siguiendo como les comentaba todo el trayecto. En la región posterior vamos a identificar los músculos gemelos, ¿sí? Y por debajo de los dos músculos gemelos viene el músculo sólido. Esos tres músculos vienen juntos y al unirse van a formar lo que es el tendón de Aquiles, que va a seguir ya con su patrón fibrilar y con el sólido posterior al mismo. Ese es un tendón que tiene una pobre vascularidad, por eso cuando se lesiona tarda tanto en recuperarse, ¿sí? No tiene una vaina como tal, una vaina verdadera, sino que tiene una estructura que se le llama paratendón, que está compuesto del mismo tejido blando que está rodeando a este tendón. Cuando se inflama el tendón de Aquiles, bueno, vamos a ver que se pierde el patrón fibrilar de ese tendón. Hay un engrosamiento del mismo de forma fusiforme, puede ser focalizado, incluso cuando es focalizado el paciente siente una bola en la región posterior, siente un abultamiento, o puede ser difuso, que es cuando se inflama prácticamente todo el tendón. Sí, vamos a ver que las fibras del tendón se separan entre sí, se vuelve menos ecogénico y con una mayor separación entre las fibras del tendón. Como platicábamos hace rato en la charla del hombro, cuando se rompe, se va degenerando ese tendón y se va a empezar a romper, y se va a romper de adentro hacia afuera. Entonces, es muy común que dentro de una tendinosis del Aquiles veamos imágenes anecoicas que corresponden con rupturas
intrasustanciales. Entonces, nosotros las podemos ir identificando y ir viendo, pero igual si son pequeñas se sigue reportando como tendinosis. Ya hasta cuando abre la superficie articular o cuando son ya más grandes de 5 milímetros, bueno, entonces ahí sí ya hablamos de rupturas parciales. Es importante o es otra de las ventajas que tenemos con la ecografía. Si tenemos alguna duda, si tenemos algún problema para identificar alguna patología, bueno, ahí tenemos la pierna contralateral o el tobillo contralateral en este caso, y podemos medir uno con el otro y siempre diferencias mayores de 2 milímetros en un tendón con relación al otro, bueno, esto ya es significativo. Entonces, es importante también, si tenemos duda, hacer este tipo de mediciones. Aquí estamos viendo un ejemplo de una tendinosis focalizada del Aquiles sobre su tercio medio. Si se fijan aquí, esa es la posición en que coloco al paciente con el pie libre y ya nosotros le vamos diciendo o le vamos ayudando a estirar el tendón. Acuérdense que para ver un tendón de forma adecuada hay que estirarlo. Entre más lo estires, vas a verlo mejor ese patrón fibrilar. Entonces, en ocasiones nosotros, si él no puede estirar o doblar el pie, hacer la flexión del pie, nosotros le ayudamos a poner el transductor y con la otra mano vamos a subir los dedos, a hacer este movimiento para que se estire la parte posterior y podamos ver el tendón en todo su trayecto de forma adecuada, de forma correcta. Entonces, esta es una tendinosis focalizada donde vemos el patrón fibrilar en la parte superior. Esta parte todavía está normal, pero desde aquí para abajo ya disminuye su ecogenicidad, se pierde ese patrón fibrilar, se va sustituyendo por un patrón micronodular. Si se fijan, es un patrón micronodular difuso, en esta zona está focalizado. Entonces, igual desde su tercio en medio hacia posterior, hablando anteroposteriormente. Entonces, vamos a medir de aquí a acá este tendón. Por lo general, miden hasta 7 milímetros, pero debemos de valorar más que esta medición, valorarlo con el lado contralateral para que vea la diferencia. Incluso cuando uno se lo muestra al clínico, a ellos les gusta que le muestres el lado normal con el lado afectado. Les muestran las dos imágenes y ellos ahí van entendiendo mejor cuáles son las diferencias y qué es lo que está pasando con el tendón que está afectado. Ese es otro ejemplo también. Esta es una tendinosis difusa. La anterior era una tendinosis focalizada. Esta es una tendinosis difusa que prácticamente va por todo el borde anterior del tendón de Aquiles. Aquí estamos viendo igual el patrón fibrilar y el patrón micronodular. Así como esto está normal, esto no está normal. Aunque no hay un engrosamiento fusiforme como en la diapositiva anterior, bueno, estamos viendo que hay edema de partes blandas, estamos viendo que hay un patrón micronodular en todo su trayecto y cómo empieza a haber pequeñas rupturas intrasustanciales. Estas son las rupturas a las que nos referimos cuando hablamos de pequeñas rupturas intrasustanciales dentro de lo que es el tendón. Entonces hay que tener cuidado que esas no vayan a abrir hacia la superficie. Entonces hay que tratarlo antes de que pase eso. Entonces, así como vamos a ver una tendinosis difusa. Podemos ver entesopatías cálcicas, eso o calcificadas, eso es muy común cuando hay problemas ya de tipo degenerativo o en exdeportistas. También es frecuente en pacientes que se hayan dedicado al alto rendimiento. Los vamos a ver como imágenes ecogénicas dentro del tendón hacia la inserción, donde la inserción se vuelve irregular, se forman algunos entesofitos, como estamos viendo en esta zona, y se van incidiendo dentro del tendón. Entonces, estos mismos entesofitos están inflamando todo lo que es la inserción tendinosa. Entonces, no lo dejan reposar, no lo dejan descansar y se vuelve una molestia, un dolor crónico en la topografía de la inserción. En todos los sitios donde se une el tendón con hueso, debemos de descartar siempre una entesopatía en esa zona. Aquí vemos otro ejemplo de una calcificación intrasustancial hacia el tercio inferior del tendón de Aquiles, en donde estamos identificando
la imagen ecogénica, la sombra que está dando esta calcificación. Estamos viendo como hay una sombra posterior y aparte alrededor vemos el patrón micronodular con pérdida del patrón fibrilar tendinoso debido a una tendinosis calcificada. Bueno, cuando se llega a romper el tendón de Aquiles, por lo general se va a romper de 2 a 6 centímetros proximal al sitio de su iniciación. Entonces, esto es debido a que esta parte es la que tiene menos vascularidad, tiene una vascularidad muy pobre. Vamos a encontrar por ecografía un defecto heterogéneo, un defecto anecoico, esto debido al hematoma que se forma, y vamos a ver que hay retracción tendinosa, que hay tumefacción de los lados, vamos a ver zonas de sombra acústica, vamos a ver zonas de refracción. Es importante mencionar que por lo general, ya cuando lleva un poco de tiempo, algunos días, el tejido graso de Käger que se encuentra por debajo del tendón se puede meterse hacia las zonas de ruptura y llenar este defecto. Entonces, vamos a encontrar ecogenicidad, imágenes ecogénicas dentro de lo que es el tendón en la zona de la ruptura. Debemos de evaluar de adelante hacia atrás. Podemos encontrar una imagen fibrilar en la zona de ruptura que puede corresponder con el tendón plantar, el cual no siempre se va a romper con el tendón de Aquiles. En ocasiones queda intacto el tendón plantar, entonces podemos llegar a encontrar estas fibras. Este es un ejemplo de una ruptura, de un desgarro del tendón de Aquiles, en donde estamos observando pues cómo hay tumefacción, cómo está heterogéneo, cómo hay zonas de tejido graso de Käger que se meten a la zona tendinosa. Si se pierde el patrón fibrilar, hay zonas hipocogénicas, hay zonas intactas más arriba, pero como se pierde todo el borde inferior del tendón. Entonces, una ruptura de aproximadamente el 70% del borde del tendón de Aquiles, donde se está metiendo el tejido graso sobre la zona de la ruptura. Bueno, también vamos a ver, cuando estamos viendo el tendón, debemos de ver la zona hasta su inserción. Sí, siempre vamos a ver la parte del calcáneo, la parte tendinosa y el espacio que hay entre el tendón y el calcáneo, que es la zona de la bursa retrocalcánea, que también se puede llegar a afectar. Entonces, cuando vemos una bursitis retrocalcánea, vamos a ver una imagen anecoica o hipogénica entre el borde posterior del tendón y la parte posterior superior del calcáneo. Por lo general, es una lesión por sobreuso. No necesariamente está asociado a una tendinosis. ¿Sí? Estos son dos ejemplos diferentes de una bursitis retrocalcánea. Esta es un paciente deportista, la del lado izquierdo, en donde estamos identificando la imagen anecoica entre el borde posterior del tendón y el borde posterior superior del calcáneo, una imagen anecoica que corresponde con la bursa retrocalcánea. Si se fijan, tiene su predominio anecoico, y si nos vamos al tendón, este está asociado a una tendinosis del Aquiles. Vemos que se pierde el patrón fibrilar, hay un patrón micronodular difuso en esta zona, entonces es una tendinosis con una bursitis retrocalcánea. En este otro paciente estamos identificando cómo hay una imagen anecoica que corresponde con una bursitis retrocalcánea. Si se fijan, tiene imágenes ecogénicas en su interior, eso corresponde con zonas de hipertrofia sinovial. Y si se fijan en el tendón de Aquiles, permanece con su patrón fibrilar característico, no muestra zonas de tendinosis o zonas de ruptura. Esta es una bursitis retrocalcánea con hipertrofia sinovial, en donde es independiente del tendón de Aquiles, y en este es una lesión por sobreuso. Estamos viendo que tanto el tendón de Aquiles como la bursa están inflamados. Entonces, como les decía, se puede asociar o no a un problema del Aquiles. Este es otro ejemplo, una imagen extendida de un tendón de Aquiles, el cual muestra su patrón fibrilar característico y con su bursitis retrocalcánea
posterior, entre el borde posterior del Aquiles y el borde anterior del calcáneo. Es otro ejemplo en donde el tendón está bien y el dolor se lo está originando esa bursitis retrocalcánea. Les comentaba que hay que revisar desde los gemelos hasta la imagen del Aquiles. Es muy común encontrar rupturas del gemelo medial, como estamos viendo en esta parte, en el borde posterior, no en unión musculotendinosa del gemelo medial, una imagen anecoica que corresponde con un desgarro longitudinal miofacial y que se asocia muy comúnmente o se llegan a confundir muchas veces los desgarros musculotendinosos en el gemelo medial con rupturas de tendón de Aquiles. Entonces hay que valorar uno y otro. Puede ser amplios como ese, puede ser desgarros mucho más pequeños como este otro, en donde estamos observando aquí el borde de la fascia del gemelo medial con un desgarro mucho más pequeño en relación a la anterior. Dentro de la región medial que vamos a observar, está, ya les decía, el más grueso de los tendones es el tendón tibial posterior, el cual se puede romper ya sea parcialmente o de forma completa, en donde cuando es parcial vamos a ver una imagen anecoica, intrasustancial, ya les decía, y que puede ir corriendo hacia el borde articular. Puede haber sinovitis, puede haber líquido alrededor y cambios en el patrón fibrilar, una tenosinovitis asociada a este tipo de rupturas. Este es un ejemplo de una ruptura del tendón tibial posterior, donde estamos identificando la imagen anecoica que corresponde con la ruptura muy amplia. Ya les decía, si es mayor de 5 milímetros ya lo debemos de reportar. Este es un ejemplo en donde está la ruptura con una tendinosis del tendón tibial posterior, ahí muy claro. Sí, y luego cuando se llega a romper, bueno, vamos a ver que hay una retracción tendinosa, como en este caso, en donde estamos identificando la incisión del tendón y la zona de la ruptura muy amplia. En la parte superior vemos que está el patrón fibrilar, se adelgaza y se pierde la continuidad de ese tendón. Entonces, debemos de tratar de identificar las lesiones antes de que se lleguen a romper de forma completa, porque el tratamiento postquirúrgico o la recuperación es muy diferente. Este es un ejemplo de una reparación, de una ruptura completa del tendón del tibial posterior, en donde vemos cómo está la ruptura a nivel de la unión musculotendinosa, y para su reparación se desinserta el flexor del primer dedo, se hace un muñón en el escafoides, aquí lo estamos observando, y se reinserta o se fija lo que es el tendón tibial posterior hacia la parte del tendón flexor común para regresar a ese paciente a la actividad, y se van haciendo controles postquirúrgicos hasta que agarre nuevamente su patrón fibrilar, como estamos viendo en este caso, como está prácticamente ya igual que el tendón tibial del lado contralateral, y con esto ya se puede dar de alta para regresar a la actividad. Dentro de los problemas que tiene el tendón tibial posterior, antes de hablar de las rupturas, una lesión muy frecuente que te da problemas en el tibial posterior, que te da dolor insercional, es la presencia de escafoides accesorios. Normalmente viene el patrón fibrilar, aquí vemos cómo se pierde y se engruesa ese tendón, y vemos una imagen, en este caso está pequeño, puede ser mucho más grande el escafoides accesorio hasta esta zona, en donde luego hace una inserción muy débil, como no es una inserción fija completamente en el escafoides, sino que es como hace un tipo de doble inserción, queda una inserción no muy fija, entonces incluso se puede llegar a originar problemas en el arco plantar por disfunción del tibial posterior, por no tener una fuerza adecuada o una firmeza adecuada a nivel de su incisión en el escafoides. Entonces, diario debemos de visualizar lo que es el borde del escafoides y descartar que exista un escafoides accesorio. Que pacientes jóvenes deportistas es una causa común de dolor en la parte medial del pie. Entonces, siempre debemos de tomarlo en cuenta. En la región lateral, ya yéndonos hacia el otro lado, vamos a valorar
todo el trayecto de los tendones peroneos. Igual, podemos ver tendinosis, podemos ver rupturas. Ese es un ejemplo de una tendinosis de los peroneos, en donde estamos identificando el peroneo largo y el peroneo corto. ¿Sí? Decía, el peroneo largo va en la parte superior y a nivel inframayorar se van a cruzar. Y en la parte inferior viene el peroneo corto. Si se fijan, aquí vemos el patrón fibrilar del peroneo corto normal y un patrón micronodular con un engrosamiento difuso del peroneo largo en todos sus trayectos. Y esto es a nivel supramalleolar, donde estamos observando esta imagen, y en la imagen de la derecha igual un patrón micronodular con pérdida del patrón fibrilar, también del peroneo largo. Entonces son dos casos diferentes de tendinosis del peroneo largo con un peroneo corto normal. Por lo general, el que se inflama y el que se rompe más frecuentemente, como estamos viendo, es el peroneo largo. Pero siempre hay que valorar ambos. Este es un ejemplo de una ruptura ya del peroneo, de este mismo tendón peroneo largo a nivel malleolar. Si se fijan, la importancia de hacer un estudio completo en donde vemos el peroneo corto intacto con todo su patrón fibrilar, el peroneo corto, ¿sí? Y la ruptura del peroneo largo con su imagen en badajo de campana, con su retracción y su hipercogenicidad y pérdida del patrón fibrilar de este tendón, con su hematoma en la zona de la ruptura. Pero vemos que el peroneo corto está íntegro. Eso es importante. También cambia el panorama posquirúrgico cuando solo está roto el peroneo largo que cuando se rompe ambos tendones. Y eso lo vemos muy bien por ecografía. Hablando de esguinces del tobillo, bueno, son muy comunes, pueden producir inestabilidad crónica. Bueno, nosotros por ultrasonido podemos mostrar rupturas parciales como rupturas completas, ver el proceso de cicatrización, el tejido de granulación que se va formando para su reparación. Podemos valorar la inestabilidad ecográficamente haciendo maniobras dinámicas, y a diferencia de la resonancia nosotros podemos ver todo el trayecto en una sola imagen de ese ligamento. Podemos tener la ventaja de poder hacer un estudio dinámico en donde nosotros hacemos compresión, hacemos contrarresistencia, hacemos movimientos hacia un lado, hacia el otro, y vemos cómo se está comportando ese ligamento y qué tanto dolor estamos despertando. Es más frecuente que se rompan los ligamentos externos en relación a los ligamentos mediales. Aquí vemos un ejemplo de un esguince del segmento anterior del ligamento tibio astragalino anterior. Aquí vemos la parte anterior del ligamento deltoideo. ¿Sí? Como se pierde el patrón fibrilar, tiene un patrón micronodular con un engrosamiento difuso de sus inserciones. Este es un esguince del ligamento deltoideo. Cuando vemos, muchas veces se esguince el ligamento deltoideo y se rompen los laterales. Entonces siempre hay que valorar todo el tobillo en conjunto. Por lo general, cuando hay un esguince lateral, esto es debido a una inversión forzada y una flexión plantar. ¿Sí? Y luego igual pues, cae el peso del cuerpo sobre la zona del tobillo, y es lo que llega a romperlo. Lo más común es que se rompa el peroneo astragalino anterior, y después de este sigue el peroneo calcáneo, pero de 10, 7 van a ser el peroneo astragalino anterior. Entonces hay que verlos de forma adecuada. Podemos ver rupturas como esta de aquí, en donde estamos viendo prácticamente todo el hematoma, el engrosamiento del ligamento, el tejido graso que se mete sobre la zona. Esta es una zona de ruptura completa hacia la incisión. Podemos ver como esta otra, también aquí viene el ligamento, está elongado y todo, y aquí es donde se llegó a romper. Entonces, todo esto lo vemos en forma dinámica con sus movimientos que les comentaba. ¿Sí? Vamos a valorarlo de forma completa en todo su trayecto. ¿Sí? Aquí estaba mostrando el peroneo calcáneo. Ahora vamos a ver el peroneo astragalino anterior. Siempre, algo que no les comentaron ahorita del peroneo calcáneo,
vamos a ver siempre a un lado el tendón peroneo, ¿sí? Los tendones peroneos en un eje corto. ¿Sí? Aquí los vemos, y es un marcador incluso para saber que estamos viendo el peroneo calcáneo. Ya hablando del que más frecuentemente se rompe, que es el ligamento peroneo astragalino anterior, bueno, es importante ver también los bordes óseos. A veces se rompe el ligamento y se abulsiona una parte de lo que es el hueso. Aquí estamos viendo un ejemplo de una ruptura completa, donde aguda, porque estamos viendo todo el hematoma, la pérdida en la continuidad de ese ligamento, y aquí ya lo perdemos. De aquí a acá está roto. Incluso vemos que hay un pequeño fragmento avulsionado aquí de la cortical ósea del peroneo del astrágalo. Sí, esa es una ruptura completa, puede ser aguda o puede ser rupturas más grandes, como esta, en donde esta está mucho más clara también, en donde vemos que se pierde el espacio. Sí, se pierde el espacio por el hematoma. Sí, todo esto es el hematoma. Sí, entonces ese es el peroné, el astrágalo. Vemos el ligamento, pierde su continuidad por el hematoma que les acabo de mencionar, y vuelve a aparecer otro fragmento. Esta es una ruptura del peroné astragalino anterior. Aquí estamos haciendo maniobras dinámicas con compresión. Entonces, es como lo vamos a identificar. Y hablando ya un poco del pie, ya para terminar, bueno, debemos de ver lo que es la fascia plantar, ¿sí? En la fascia plantar vamos a valorar la inserción. Normalmente en la fascitis hay una inflamación o hay una ruptura parcial en la fascia. Debemos de ver el grosor. Normalmente mide de 2 a 3 milímetros. A partir de 5 milímetros es cuando ya empieza a dar molestia esa fascia. Por lo general es originada por un trauma repetitivo y por un pobre soporte del arco plantar, o incluso por problemas acá arriba de los gemelos, que pueden originar fascitis plantar. Que hay que valorar siempre desde gemelos y tendón de Aquiles, y luego también la fascia, porque están en relación a las lesiones de una con el otro. Entonces, por lo general la fascitis es a nivel de la inserción de la fascia en el calcáneo, donde vamos a ver el engrosamiento. Ya les decía, a partir de los 5 milímetros empieza a dar molestia. Aquí vemos unos ejemplos de una fascitis, en donde vemos el patrón del tendón de la fascia se pierde y se engruesa a nivel de la inserción, un eje largo, un eje corto. Hay una bursa por debajo que en ocasiones se llega a dilatar, entonces podemos ver líquido en la zona posterior, igual entre la fascia y el calcáneo. Hay que ver la cortical ósea también, se asocia mucho a espolón. Incluso la fascia plantar muchas veces así la descubren, y parece que va por espolón. Se toma la radiografía y la placa está normal. La radiografía sale bien, entonces lo pasamos al eco y encontramos que lo que está afectando ahí la zona es la presencia de una fascitis y no un espolón. Pero cuando hay un espolón, vamos a ver lo que se le llama el signo de la escalera o del escalón, en donde vemos el borde, en lugar de dar la curvatura hacia abajo de la fascia, como vemos aquí. Se ven cómo se debe de ver de forma correcta. Cuando hay un espolón, se pierde eso y vamos a ver la imagen lineal que corresponde con el espolón, y que muchas veces se mete hacia el borde de la fascia plantar, y lo debemos de documentar también por ecografía. La fibromatosis plantar, bueno, esto a diferencia de la fascia, esto es más al tercio medio y distal de la fascia plantar. Los vamos a encontrar también frecuentemente. Son nódulos fibrosos que están dentro de la fascia. Puede ser uno, puede ser varios, y están más que hacia la incisión en el calcáneo, si es tercio medio o distal. Este es un ejemplo donde vemos, incluso este paciente tiene los dos y hasta un espolón. Vemos cómo está el engrosamiento de la fascia, ¿sí? Tiene una fascitis. Pero aparte de esa fascitis que vemos aquí, aparte del espolón, del signo de la escalera que estamos observando, trae su fascitis, trae su espolón, pero más adelante trae un nódulo amplio en esta zona proximal, de aproximadamente 5 centímetros de la inserción. Luego regresa el patrón fibrilar de la fascia y trae otro nódulo distal, sí, más
pequeño, pero aquí lo estamos identificando. Entonces, ese es un ejemplo de una fibromatosis plantar asociado a una fascitis plantar, que no es lo común, y asociado también a un espolón calcáneo en la inserción de la fascia. Pero es como vamos a ver los nódulos de la fascitis. Igual como vamos a ver los nódulos en el neuroma de Morton, vamos a ver pequeñas imágenes hipoecoicas de bordes bien delimitados en topografía interdigital. Sí, por lo general es entre segundo y tercer metatarsiano, se asocia más a mujeres, y también a la presencia de utilizar zapatos de tacón. Entonces, ahí es donde vamos a buscar para encontrar lo que es el nódulo el neuroma, el nódulo que se identifica en el neuroma de Morton, que es una elongación de la vaina del nervio digital. Es muy doloroso. Incluso como es una compresión, por eso se da mucho con los tacones, se comprimen los espacios y en la zona interdigital vamos a ver estos pequeños nódulos, ¿sí? Como estamos identificando en esta zona, el espacio interdigital, un nódulo hipocogénico que corresponde con un neuroma de Morton. Normalmente los vamos a ver a partir de los 2 milímetros, incluso es cuando ya da más molestia por ecografía, ¿sí? Es una forma en que los vamos a identificar de forma correcta. Entonces, como comentario, podemos ver que la principal utilidad del ultrasonido es la evaluación de tendones, articulaciones y la patología general de tejidos blandos. Nosotros podemos tener una visualización adecuada de lo que son los ligamentos, incluso con las maniobras dinámicas. Podemos hacer comparaciones con el lado asintomático, esa es una de las ventajas que tenemos. La comparación con el lado contralateral, el poder realizar un estudio dinámico, que son estudios de bajo costo. Entonces, estas son las principales ventajas que tenemos con la ecografía a nivel del tobillo. Ahí disculparán con la camiseta del bicampeón. Muchas gracias.